buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles 14 de febrero, donde muchas personas estarán celebrando este día de San Valentín, esta fiesta pagana que se remonta a la época romana y hoy lo celebramos de manera distinta. 13 grados de temperatura en estos momentos en Capital, en una semana que sigue siendo de carnaval y para muchos de feriado. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas. Y lo tenemos ahí. El tiempo va a seguir siendo relativamente fresco, casi frío. Les diré que a esta hora en Montevideo la máxima va a ascender a 26 grados. El cielo estará algo nuboso con periodos de soleado. El jueves 15 de febrero, mañana 14 y 28, las temperaturas extremas que se irá templando en el correr de la jornada y el cielo también estará algo nuboso. ¿Qué pasará el viernes 16 de febrero? 17 y 29. Seguirán subiendo lentamente las temperaturas, no con los calores de la semana pasada, pero el cielo seguirá algo nuboso con periodos de bastante sol para disfrutar esa jornada de viernes. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y algunos de ellos tienen que ver con lo que va a pasar en el Parlamento, porque el que va a concurrir a la Comisión de Defensa del Senado es el ministro de Defensa, Javier García, a pedido de la oposición para responder sobre algunas irregularidades que se denuncian en el Ejército Nacional. También vamos a estar hablando del recorte de 5,5 millones de pesos que Antel hizo a auspicios al Carnaval de Montevideo, lo que afectó además programas sociales que llevaba adelante espectáculos en zonas con poco acceso al carnaval y espectáculos populares, así como redujo a cero los apoyos de la empresa a las agrupaciones carnavalescas. El subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, adelantó que es posible que antes de fin de año se inicien los vuelos Montevideo-Italia, según lo dijo el viceministro de Turismo. La Intergremial Marítima se reunió este martes para definir acciones luego de extenderse la paralización del 90% de la flota de barcos por parte de la Cámara de Industrias Pesqueras, algo que está enfrentando además al sindicato de la pesca, que ve con preocupación esta paralización de actividades. Y luego vamos a estar hablando sobre las 8:30 de la mañana de lo que se conmemoró, se recuerda el domingo 11 de febrero y que sigue siendo preocupación para las mujeres y las niñas en la ciencia, cómo se están vinculando las mujeres a la ciencia, a la tecnología, qué pasa con la cuarta revolución industrial que está más vinculada a la inteligencia artificial y que siguen siendo varones la mayoría de quienes se dedican a estas áreas del conocimiento. Vamos a estar recibiendo a Victoria Prieto y Valentina Blanco sobre las 8:30 de la mañana. Y ahora, ¿qué les parece si es momento de abrir una ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, saber por dónde no circular en la jornada de hoy por las calles de Montevideo? @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real en las redes sociales los posibles cambios en la circulación de la ciudad. Estará cortado Guaná entre Jackson y Eduardo Acevedo. Esto será hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado. Fomento entre San Martín y Carabela desde las 15, es decir, desde las 3 de la tarde hasta la medianoche por la realización de un evento. Carlos Principale entre Baltasar Brum y Eduardo Dionisio Carvajal. Esto será el corte desde las 5 de la tarde hasta las 20 horas por obras del Ferrocarril Central. Y Luis Valleverres entre Martín Artigas y Carlos Arocena. El corte será desde las 6 de la tarde hasta la medianoche por la realización de un corso barrial. Soleada y linda, bastante despejada la mañana a esta hora en Montevideo. Vamos a comenzar el desarrollo informativo y decirles que Antel recortó 5.500.000 pesos de auspicios en el Carnaval de Montevideo desde el año 2022. Esto redujo a cero sus aportes a las agrupaciones y también afectó su colaboración en programas sociales como Rondamomo, que brindaba espectáculos de carnaval a público con poco acceso en espacios barriales. Los gastos en la cultura siempre generan un gran debate. Por ejemplo, allá en la Rambla se hizo el Montevideo Late. Más de uno en el gobierno con esas cosas se pone rati. Ellos prefieren pagarle 60 lucas a Petina.
El apoyo que recibían las agrupaciones del carnaval montevideano por parte de Antel fue recortado desde el carnaval 2021. Según datos a los que accedió MBD Noticias, si bien Antel sigue siendo el segundo auspiciante en importancia luego de la empresa Tenfield para la ECPU, los directores asociados de espectáculos carnavalescos populares del Uruguay, fueron 5,5 millones de pesos los que recortó anualmente el ente estatal a la fiesta. Esto vio resentido el apoyo directo a las agrupaciones de carnaval, donde era habitual que los 20 conjuntos mejores posicionados recibieran por conceptos de auspicios entre 100.000 y 70.000 pesos por conjunto. Y el ente recortó también la financiación del programa Rondamomo, que permitía llevar funciones de conjuntos de carnaval a lugares alejados de los circuitos de escenarios y poblaciones económicamente más vulnerables. En el caso de los conjuntos de carnaval hasta el año 2020, Antel destinaba 2.719.000 pesos en auspicio. En el año 2020, la ECPU recibía por parte de Antel 10.532.000 pesos de publicidad, dinero que disminuyó a 5.830.000 con la nueva administración. Para los carnavales 2023 y 2024, esta cifra fue 1 millón de pesos menor. En el caso de los carnavales del interior del país, en el año 2020 los aportes del ente eran de 240.000 pesos, número que ascendió a 1.100.000 pesos más adicionales para los carnavales de San Carlos, Bella Unión, Cerro Largo, Tacuarembó y Rosario. Por último, la empresa estatal destina por concepto de publicidad para este 2024 1.280.000 pesos en escenarios comerciales y municipales del carnaval. Distinto es devolver favores desde el Estado. Con casi 30 millones a los canales privados. No vamos a sugerir. Y seguimos en tema porque el presidente del sindicato de Antel, Gabriel Molina, señaló que desde la asunción del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, el sindicato vio con preocupación cómo la empresa estatal empezó a ceder terrenos en expresiones populares, por ejemplo, como el carnaval y el fútbol. Para Molina fueron decisiones políticas lo que llevó adelante Gurméndez, que responden a las críticas que reciben las autoridades por parte de algunos conjuntos. Antel lo que hizo fue retirar el apoyo que le daba a los conjuntos, pero sí dejó el auspicio al carnaval, pero en un segundo plano, ¿no? Porque Antel desapareció, por ejemplo, del telón del Teatro Verano. Se auspician otras cosas, se auspician, por ejemplo, las carreras de caballo, por ejemplo, se auspician, por ejemplo, el rugby, por ejemplo, que nosotros no vemos mal esas cosas, pero sí lo vemos con preocupación cuando se cambian unas por otras. Y eso es lo que pasó, y eso es lo que el sindicato planteó a las autoridades de Antel, y bueno, y públicamente lo hemos denunciado también, ¿no? Fueron decisiones políticas que en algunos casos les molestaba las críticas de las murgas en Montevideo. Carlos Barceló, director del conjunto de humoristas Sociedad Anónima, también criticó este recorte en la inversión de la publicidad estatal de Antel a los conjuntos. Aseguró que el Estado debe respaldar a las actividades culturales y también populares y contó que el tema es parte del repertorio de este año de su agrupación. No solo lo decimos por Antel, sino que también lo decimos como una forma de criticar, que no está bueno darle la espalda a la cultura de los uruguayos. Pero ¿qué pasa con los conjuntos nuevos que tenían ese apoyo de Antel y que les era fundamental y que capaz que les es más difícil salir a promocionarse? Se joden, es eso. Pero es que así de triste lo que se ha hecho con la cultura en general, pero pasa con una escuela pública, pasa con los niños que quieren comer más y no hay más. O sea, si pasa con la comida de un niño, no va a pasar con un grupo carnaval a manejarse. Y lo mismo pasa también en el fútbol. Antel estaba presente en revisar las fotos de los campeonatos, no solo del campeonato uruguayo, sino del campeonato del interior. Y vemos cuando el Estado está presente y apoyando, todo se hace mejor. Y cuando no está presente, se hace muy cuesta arriba. ¿Y hay quienes no pueden? ¿Qué pasa con los que no pueden? Esa es la pregunta, ¿qué pasa? Y vamos ahora a hablar sobre este cruce de intercambio que hubo entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la
vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El presidente Lacalle Pou dijo que la vicepresidenta de Venezuela debería reflexionar sobre si quiere tener una democracia plena o no, en lugar de agredir. Ayer la vicepresidenta venezolana cuestionó duramente al presidente Luis Lacalle Pou a través de la red social X, luego de que el presidente dijera que en Venezuela hay una dictadura. Ayer en su cuenta de X, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió a dichos de Lacalle Pou sobre la situación política de su país. Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. Que alguien me niegue que es Lacalle Pou. Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela, Venezuela se respeta. Anoche Lacalle Pou respondió a esta publicación de la jerarca venezolana. Cuando se carece de argumentos, capaz que se recurre al agravio. Ya que están tan interesados en lo que nosotros dijimos, habría que justificar un régimen como el que ellos llevan adelante hace mucho tiempo, presos políticos, elecciones que no son transparentes. Sí, me parece que más que el insulto y el agravio, habría que hacer una reflexión de si se quiere tener una democracia plena o no. Y por el mismo camino se pronunció el precandidato Blanco Álvaro Delgado, quien propuso que quienes se postulen a la presidencia de la República deberían firmar todos juntos una petición para que haya elecciones libres en Venezuela y desafió al Frente Amplio a que se sume a este petitorio. Además, el exsecretario de la Presidencia cuestionó a la vicepresidenta venezolana por sus dichos contra Lacalle. Qué rostro, ¿no? Esto demuestra que cuando no hay argumentos, insultos. Porque a Venezuela, a la vicepresidenta de Venezuela, no Venezuela, al gobierno de Venezuela debería darle vergüenza estar todos los días proscribiendo, encarcelando opositores y cada vez alejarse más de lo que en su momento fue un país de referencia democrática. Bueno, ¿qué es lo que estoy proponiendo yo? Que los candidatos de todos los partidos políticos, dentro de los cuales va a salir el presidente de la República, firmemos una carta pidiendo por elecciones libres en Venezuela, este país hermano que tanto queremos, por la liberación y desproscripción de María Corina Machado y de estas nuevas dirigentes opositores para garantizar elecciones libres. Lo estamos proponiendo, ya el Partido Nacional lo está circulando, lo han firmado Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente, Cabildo Abierto y obviamente el Partido Nacional. Estamos a la espera de qué es lo que va a hacer los candidatos del Frente Amplio. La verdad me cuesta entender por qué tienen tanto prejuicio para hablar las cosas por su nombre. Y desde el Frente Amplio quien se expresó es el senador y precandidato a la presidencia, estamos hablando de Mario Vergara, sobre los dichos, este intercambio sobre Venezuela. Si bien Vergara insistió en que el gobierno uruguayo es contradictorio al expresar que en Venezuela hay una dictadura, pero aún así envía a un embajador, no acepta el insulto ni el agravio por parte de la vicepresidenta venezolana al presidente Luis Lacalle Pou. No es un tema de la persona, sino de la institución, escribió Vergara a través de su cuenta en la red social X. Además, opinó que respetando los principios tradicionales de la política exterior de Uruguay, aspiran a la autodeterminación de los pueblos en contextos efectivamente democráticos. Las prescripciones no son compatibles con la democracia, finalizó Vergara a través de su cuenta de X. Y seguimos ahora con otros temas, porque la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, sostuvo que Venezuela ha tenido altibajos en su democracia. Además, afirmó que entrar en la discusión sobre si en Venezuela hay dictadura o no es un juego reduccionista. Venezuela es un país que tiene un diseño de una democracia de los tres poderes y ha tenido altibajos en el ejercicio de esa democracia, como los tiene Honduras, como los tiene Guatemala, como los tiene Estados Unidos, que parece que va a ganar la elección alguien que tiene como 4 o 5 juicios. Entonces, dice que el muerto se horroriza del degollado, ¿no?
me parece que ojalá le vaya bien a Venezuela por los venezolanos, ¿no? Ojalá puedan hacer elecciones, ojalá le vaya bien, lo que sé yo, no creo que no hay que reducir las cosas a blanco y negro. Topolansky apuntó que la discusión sobre la situación política de Venezuela es reduccionista y prefirió no pronunciarse. Yo no quiero entrar en ese jueguito porque me parece que son jueguitos reduccionistas. Porque yo con los demás países tengo que buscar buenos mercados. Si yo le puedo vender al mejor precio del mundo todo el arroz producido en Uruguay e Irán, se lo vendo. Ahora, el régimen iraní a mí me deja una cantidad de signos de pregunta. Y bueno, mala suerte. Dejemos tranquilo eso y miremos un poco en la campaña electoral lo que estamos proponiendo para este punto del planeta. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado sobre el pago de la multa que le dieron por exceso de velocidad cuando conducía una moto. Afirmó que la sanción económica se paga junto con la patente, aunque la pasada rendición de cuentas estableció la posibilidad de disociar este pago de las multas con la patente de rodados. Además, dijo que no sabía que el casco que usaba en ese momento, que dio mucho que hablar en las redes sociales, era inadecuado y respondió que no utiliza chaleco reflector. Se pagan solas, las multas se pagan con la patente. Yo sé que estamos en carnaval, pero... ¿Tenía otro casco? Sí, uso otro casco. No sabía que ese no se podía usar. Uso otro casco. No, chaleco no. Bien, vamos a cambiar de tema porque según un informe del Ministerio del Interior, en el año 2023 la cifra de homicidios se mantuvo estable en relación al año anterior, pero las tentativas aumentaron casi 40%. Además, 85% de los homicidios, de las víctimas de homicidios son hombres, en tanto las mujeres representan el 15%. El 18 de enero, el Ministerio del Interior compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento por varios casos de homicidios que se venían registrando. En esa oportunidad, el ministro Nicolás Martinelli presentó algunas cifras de los delitos, pero sin dar detalles. En las últimas horas fueron publicados los datos precisos. En 2023 hubo 382 homicidios, uno menos que en 2022. Los días lunes y domingo, en el horario entre 14 y 22 horas, fue donde se dieron la mayor cantidad de casos. El 60% fue en la vía pública u otros espacios abiertos y el 25% en residenciales. En 241 casos se utilizaron armas de fuego. En 2023 hubo un mayor nivel de aclaración respecto a otros años, ubicándose en 57% los casos aclarados. En 326 casos, las víctimas fueron hombres y en 56 mujeres. La mayoría de las víctimas se ubica en la franja etaria de entre 18 a 28 años, seguida por la de 29 a 38. El motivo principal de los homicidios es el conflicto entre grupos criminales, el tráfico de drogas y los ajustes de cuentas, con 192 casos, seguido por altercados espontáneos. En 25 casos, los homicidios se dieron derivados de hurtos y rapiñas a comercios o casas y residencias. Uno de los aumentos que se dio en 2023 respecto al año anterior es el de tentativa de homicidios, que pasó de 101 a 141 casos, lo que significó un aumento del 40%. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, va a concurrir a la Comisión de Defensa del Senado a pedido del Frente Amplio para responder sobre denuncias de irregularidades en varios temas. Por ejemplo, en sanidad militar, pero también sobre la compra de patrullas oceánicas, tema que ha sido debatido a lo largo del año también en el Parlamento, y el reciente arresto a rigor, la sanción impuesta a un teniente de la Fuerza, Martín Duarte, por declaraciones que hizo a la prensa. Las denuncias son de tal gravedad y de que alguien se arriesgue a dar esas denuncias, incluso portando su uniforme, ¿verdad? Nos parece que el ministro tiene por lo menos que decirnos en qué está eso, porque si no lo que queda para el público, para la gente y para uno también es que en realidad se sanciona con mucho más rigor a quien hace la denuncia sobre un mal uso, una mala práctica de funcionarios públicos, que a quienes cometen en definitiva el delito. Entonces nos parece que es importante. Pero hay otros temas que tienen que ver con este desprolijo
proceso que nosotros hemos denunciado desde el primer momento en la adquisición de los patrulleros oceánicos. Ahora el propio ministro habló en alguna nota de prensa de que, bueno, se estaría solicitando el aval o la garantía o algo que muchas veces se le llama fianza de el Banco de Seguros del Estado para garantizar o dar el aval de una obra que va a ser un astillero del cual no tenemos las mejores referencias, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operativo, porque en definitiva no hay una expertise comprobada. Desde el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, se confirmó a MBD Noticias el robo que sufrió la empresa Farming, el robo de marihuana en sus depósitos, una semana antes de despedir a todo su personal y declararse en quiebra. Sin embargo, hasta el momento la policía no confirmó haber recibido la denuncia de este robo. La información reunida por MBD Noticias establece que el gerente de Farming hasta su cierre el 2 de febrero comunicó al personal que se hizo la denuncia policial correspondiente y se informó lo sucedido a las autoridades competentes. La primera versión publicada este domingo por La Diaria dio cuenta del robo de 150 kilos de cannabis con elevado THC para la producción medicinal, aunque la cifra oscilaría entre los 90 y 150 kilos. Desde el Ministerio del Interior se aseguró a este informativo que no había registro de tal denuncia, aunque desde el IRCA confirmaron que están al tanto y que la empresa les presentó constancia de la denuncia realizada. La versión aportada desde el IRCA indica que se trataría de cannabis de descarte y no conforme para la producción de cannabis medicinal. El organismo tiene como competencia auditar el producto de las empresas, por lo que Farming envió la constancia de la denuncia del robo previo a que el organismo realizara la auditoría habitual. Además, precisaron que el material sustraído no tiene conexión con el cannabis que se comercializa en farmacias. Desde otras versiones se ratifica que la sustancia sustraída sería de alto poder psicoactivo. El robo se produjo una semana antes del cierre de la empresa, que dejó a 65 personas sin trabajo y aún no pagó las indemnizaciones correspondientes. El jueves 8 hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo a la que fue convocado Nicolás Bustillo en representación de Farming. Sin embargo, el hermano del ex canciller deslindó responsabilidad y dijo que era una víctima más, aunque desde que Farming abriera en 2021 era destacado como accionista. Así lo indica, por ejemplo, un posteo de Aure en Uruguay en septiembre de 2020, una firma dedicada a servicios legales, contables y tributarios, que lo muestra recorriendo la planta de la cual dice es uno de los inversores. La Intergremial Marítima, que reúne a 3 sindicatos de la pesca, se va a reunir este mediodía para analizar la situación del sector debido a que la mayoría de la flota pesquera en nuestro país está parada. Volvieron a responsabilizar a la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y recordaron que están a la espera de que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería responda si está dispuesta a convocar al Consejo Consultivo de la Pesca para buscar una solución a este tema. Acá hay un paro empresarial, hay un paro de las empresas que no quieren sacar las unidades a pescar de un modo extorsivo, ¿no? Porque lo que quieren en definitiva es extorsionar al Estado a través del hambre de los trabajadores. Pedimos lo que para nosotros puede ser una buena herramienta, que es el Consejo Consultivo de Pesca, donde ahí podemos estar todos los actores de la pesca para poder discutir sobre este tema, ¿no? Para que den la cara, ¿no? En definitiva, porque en ningún lado se presentan, salvo cuando hay una cámara o en algún reportaje para llorar por todos los espacios que le dan, ¿no? Pero con los trabajadores no han tenido trato. Nosotros seguimos diciendo que esto es premeditado, que acá no hay nada hecho al azar. Ya en noviembre se sabía que los barcos iban a parar durante este tiempo. Los trabajadores en este momento estamos en una situación de rehén, entre una cosa que piden los empresarios al gobierno y el gobierno que no contesta, digo. Mientras tanto, nosotros, desgraciadamente, es como si estuviéramos en el limbo. Digo, no es un conflicto de los trabajadores, es un conflicto empresarial, es así, no hay otra vuelta, ¿viste? Y lo que estamos de rehenes, repito, somos los trabajadores. El viceministro de Turismo, Remo Monseglio, adelantó que es posible que en el correr de este año se concrete una vía directa, una vía aérea directa entre nuestro país e Italia. El ministerio mantuvo contactos con la aerolínea ITA y le envió una propuesta de apoyo logístico y también publicitario. Tuvimos una reunión con 3 altos ejecutivos de la línea aérea ITA. ITA es lo que quedó de la ex Alitalia, que obviamente la pandemia la llevó a la quiebra, y ITA se formó con 60 aviones, los más rentables, están volando a Brasil, están volando a Argentina, y ahora, como tienen planes de expansión, nosotros le propusimos que vinieran en algún vuelo directo Roma-Montevideo o Milán-Montevideo.
¿Hace cuántos años que no tenemos conectividad con Italia y qué importancia tiene de que desembarque en nuestro país otra vez? Bueno, conectividad directa. Alitalia dejó de volar al Uruguay hace 51 años, medio siglo, parece increíble. Tenemos sí conectividad indirecta, pero la importancia de un vuelo Italia-Uruguay, Uruguay-Italia directo, en un país que somos más de 135.000 ítalo-uruguayos, realmente creo que es superlativa. Consiglio también se refirió al récord de personas que pasaron por el aeropuerto de Carrasco en el mes de enero. Además señaló que si bien se cancelaron escalas de cruceros en el puerto de Montevideo por el mal tiempo, espera que el número final de la temporada supere las 220 embarcaciones. El aeropuerto en el mes de enero declaró haber tenido la mayor cantidad de pasajeros de su historia. Mes de enero, 201.000 pasajeros. Eso supera al año 2020. Por lo tanto, es un buen guarismo porque hemos en ese mes por lo menos superado la pandemia, cosa que parecía un logro increíble. Sin embargo, hoy ya se pudo hacer. En cuanto al puerto, nosotros teníamos expectativa de 229 escalas de cruceros. Eso superaba un 10, un poco más por ciento lo del año pasado. Bueno, el mal tiempo hizo que en diciembre se anularan 6, 7 escalas, las demás vienen normalmente, por suerte, seguimos teniendo un horizonte de alrededor de 220 escalas y por lo tanto también mejoraríamos el año pasado. Integrantes de la Comisión del Parque Barofio, Molino de Pérez, denunciaron actos de vandalismo tanto en el parque como en el molino, y esto es el pasado sábado. Esperan que la articulación entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior mejore la seguridad en la zona. Los integrantes de la comisión señalaron que en esta oportunidad los daños fueron más graves que los provocados en ocasiones anteriores. Hay distintos tipos de vandalismo que han sucedido, pero no así tan notorios en este momento, con temperaturas tan altas, con todo tan seco, que haya incendios. Hay vandalismo de otro tipo, y la vigilancia que tenemos son de cámaras de vecinos, que justamente para ese lado no había. Puntualmente se incendió el baño químico, pero además se registraron otros hechos. Se incendió el baño químico, después hubieron distintos destrozos que no sabemos si es puntualmente de lo mismo. Después en la parte de la rueda del molino, que la quisieron destrabar y todo eso, que es un peligro por seguridad de la gente, porque cada vez que hay veces vienen niños y si está destrabada puede haber un accidente. La Comisión Vecinal Parque Barofio Molino de Pérez se encarga de la cogestión del espacio público y sus instalaciones, que se ubican entre Malvin y Punta Gorda, en conjunto con la Intendencia de Montevideo. Allí funciona una fábrica de cultura, donde el colectivo vecinal desarrolla diversas actividades, algunas de las cuales se orientan a escuelas y liceos de distintas zonas. Lo que sí tenemos es adentro del molino, es seguridad a las 24 horas, pero al lado de afuera, ¿no?, que es lo que estamos pidiendo que se refuerce. Ya le hablamos, gracias a Dios, con la Intendencia, nos va a apoyar y es lo que pedimos. Y un poco de solidaridad de todos los que hacemos uso de este medio, ¿no?, porque es una lástima que se vandalice así. Y vamos a hablar de fútbol porque ustedes saben que Defensor Sporting quedó eliminado de la Copa Libertadores en primera ronda luego de caer anoche 4-2 por penales en el Estadio Centenario, después de haberle ganado 1-0 en el tiempo reglamentario e igualó 3-3 en la serie. Recordemos que Defensor Sporting había caído en el partido de ida en Venezuela. Bien, ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a hablar sobre las mujeres y las niñas en la ciencia. ¿Cuál es la situación en Uruguay? Vamos a estar hablando con Victoria Prieto, Valentina Blanco. Enseguida venimos, no se vayan. De febrero se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, algo que Naciones Unidas trató de impulsar para visibilizar el trabajo de las mujeres en estas áreas, pero también, sobre todo, promover la incorporación de mujeres y niñas a estas nuevas áreas del conocimiento. Y para hablar de eso, cómo es la situación de Uruguay, que no es tan lejos quizás de la situación del mundo, estamos recibiendo a dos mujeres que ya se dedican a la ciencia. Estamos hablando de Victoria Prieto, PhD en Biología Molecular.
Bien. Además, bueno, además de investigadora, integra la Comisión de Género y también de Igualdad de Investiga UI, que es asociación de investigadores, que son más de 1000 que están convocados y reunidos ahí. Y Valentina Blanco, que es magíster en Ciencias Biológicas, también es investigadora. Ambas trabajan en el Instituto Pasteur, pero bueno, nos van a contar desde su experiencia qué es lo que se vive en torno a esto. Primero, una fecha que fue significativa, que las vimos activamente a las mujeres en las redes sociales, mujeres que representan 1/3 de lo que son los investigadores a nivel mundial. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué siguen siendo pocas las mujeres cuando son muchas las que estudian quizás en otras áreas? A ver, Victoria, empezamos contigo. Sí. Primero, el tema del tercio, ese 30% es un número global. Las cifras para Uruguay son diferentes. En realidad estaríamos más cerca de la paridad de participación de mujeres en la ciencia, y eso podría llegar a ser visto como una cifra positiva, y lo es, ¿no? Eso hay que destacarlo que sí. El tema es que esa cifra de paridad en realidad esconde distintas distribuciones de mujeres en distintas áreas del conocimiento, algunas que son más feminizadas y otras que son más masculinizadas, y también esconde una distribución de más mujeres en las etapas iniciales de la carrera y de menos mujeres en las etapas finales, o de más responsabilidad, o de posiciones de cargos de jefas de las carreras. Entonces, eso para precisar primero. Sí, ese tercio es así, es a nivel mundial dado por Naciones Unidas. Es a nivel mundial dado por Naciones Unidas. Y después, en cuanto, si bien no tenemos ese número en Uruguay, tenemos los mismos fenómenos de desigualdades, y en realidad también UNESCO hace un análisis de la situación, y es una situación multifactorial, y en verdad hay que mirarlo a nivel como longitudinal a lo largo de la trayectoria vital de las personas, y son fenómenos que empiezan desde la niñez. Ya se ha visto que entre los 5 y los 6 años ya los niños y las niñas empiezan a autopercibirse que tienen distintas capacidades y distintos talentos para las ciencias, y después hay muchos fenómenos que se van arrastrando en las familias, en los entornos educativos, después en la sociedad, que van causando estas desigualdades. Sí, este condicionamiento hacia dónde elegir la vida y la carrera, ¿no? Sí. Uno de los factores es no sentirse capaz, ¿no? Ese es uno de los factores. Después hay muchos otros factores que son como ambientales también. Vamos a hablar de eso, y sobre todo esa diferencia que hay en hacia dónde se dirige la carrera de uno, aún dentro de las investigadoras o estudiantes. Valentina, en este caso, ¿cómo fue tu experiencia, más allá de a veces la experiencia de una persona? Dice mucho de que fue más fácil acceder a todo esto. ¿Cómo ves desde tu perspectiva esto? ¿Cómo lo viviste? Bueno, desde mi perspectiva, desde mi lugar, yo no sentí tanto lo que son obstáculos en la carrera comparado con mis pares varones. Creo que también estoy hablando de una posición muy privilegiada, porque es como soy como una de las sobrevivientes, digamos, que hoy puede estar acá sentada y hablando de eso. Sé que hay otras que se han quedado atrás y que no se están pudiendo presentar a contar su situación. Entonces también me siento en una posición un poco distinta, ¿no? Que no es lo que pasa en general. ¿Distinta por qué? Porque tuviste apoyo de tu familia, apoyo de docentes, que a veces es muy importante para direccionar la carrera, para que la gente pueda entender. Sí, principalmente por mi familia, que me motivó mucho a hacer lo que me gustaba sin importar cualquier obstáculo, que me incentivó, y fui muy afortunada en los grupos humanos que me ha tocado trabajar, donde esto de la equidad de género es un pilar fundamental y se fomenta y se tiene mucho cuidado. Entonces, en ese sentido me siento como muy afortunada de poder haber encontrado con esas personas. Imagino que además debe haber escalones, no me quiero detener mucho en eso, pero que es importante, uno cuando desde la infancia, ¿no? que todos los niños hacen experimentos, nos regalan libros para probar, después hay como un corte, que capaz que desde la familia nos regalan otras cosas y los docentes nos indican, pero también después en la maternidad también debe haber un corte muy importante. No sé cómo lo ven ustedes ya más grandes y aún desde Investiga UI ese tema.
para presentarse a becas incluso. Sí, todos esos factores que acabas de decir son factores determinantes. El tema de la maternidad está siendo estudiado específicamente por economistas que se dedican a ese tema y a nivel local y a nivel mundial, y está mostrado que el nacimiento del primer hijo baja el rendimiento, baja la productividad, baja los chances de éxito a lo largo de la carrera hasta 10 años después del nacimiento de ese hijo, así que tiene un gran impacto. Y por eso, volviendo a InvestigaUY, desde InvestigaUY estamos tratando de pensar y de pasada una etapa que tuvimos de 2 años de muchos talleres y de diagnósticos, estamos tratando de pasar a una etapa de proposición de herramientas, y una de las herramientas fundamentales tiene que ser un buen sistema de cuidados y de apoyo a las maternidades, y sin inventar la rueda. O sea, hay ejemplos a lo largo del mundo, hay ejemplos excepcionales como por ejemplo en Suiza, que hay fondos especiales para apoyo en los momentos de baja productividad, que eso podría ser una idea inspiradora. La maternidad es claramente uno de los factores, pero hay muchos otros factores. El tema del acoso en la academia también es un tema. En las academias de ciencia, medicina e ingeniería de Estados Unidos hicieron un estudio larguísimo de incidencia de acoso y encontraron que es la segunda institución que tiene más acoso de género después del ejército. Entonces, ese es un factor que, por más que, como dice Valentina, nosotras disfrutamos del sesgo de sobrevivientes, no tenemos que olvidarnos de que hay muchas personas que o quedan por el camino o ni siquiera acceden. Y me parece que esta fecha también es, además de para pensar en el techo de cristal, que es lo que estábamos hablando antes, es una fecha para pensar en el acceso a la formación científica, que es importante para muchas cosas de los individuos. ¿Y por qué es importante? Es decir, ¿por qué es importante que haya más mujeres, por ejemplo, en ciencia? Bueno, creo que nosotros en la ciencia, cualquier pregunta que te plantees, ¿no?, que quieras contestar, son sistemas complejos que requieren de muchos puntos de vista. Requiere que esa misma pregunta sea vista de diferentes dimensiones, y la diversidad de las personas porque la ciencia no se hace a uno, no es un científico encerrado en un laboratorio trabajando solo. Es vital el trabajar en equipo con un grupo de personas que tengan distintos puntos de vista y puedan aportar a un mismo objetivo, ¿no?, contestar una pregunta. Y la diversidad de las personas que pueda tener es muy importante. Bien, córrete un poquito el pelo que te está tocando el micro. Ay, para de ese lado. ¿Cómo se puede hacer desde las familias para incentivar, digamos, o promover un poco, digamos, promover la libertad de las niñas en seguir este tipo de carreras, que también es importante, que tiene un empleo interesante, por lo menos en nuestro país, que no es un tema menor? Sí. Lo que te estás refiriendo, otro de los ejes de trabajo de InvestigaUY es ver hacia el futuro lo que se viene, que es la sociedad del conocimiento o la economía del conocimiento. Exacto. Que es basada, son muchas actividades, muchos empleos o los emprendimientos que van a generar más ganancias, van a ser los que, ya están siendo los que tienen mucho componente de conocimiento. Entonces, sí, la cuarta revolución industrial que le dicen. Exacto, de la inteligencia artificial, de la internet. Entonces, en ese sentido, es importantísimo que las niñas, todas las niñas, tengan ejemplos a seguir y tengan también acceso a la formación científica en general. Entonces necesitamos como políticas públicas integrales que hagan que la ciencia se acerque a la población, sabiendo que va a haber un sesgo, que los varones y las niñas lo van a recibir de distinta manera. Entonces, por eso hay que tener políticas de equidad, ¿no? Para darle lo distinto. ¿Se da en estos momentos en Uruguay? Ese sesgos. Impulso. Y bueno, no, lo que yo observo y lo que se observa es que hay iniciativas como puntuales de gente que tiene interés, por ejemplo, todas las iniciativas que se dan en las instituciones los 11 de febrero, pero no hay una política global de
igualdad en la ciencia. Y eso me parece que implicaría, qué sé yo, cosas como más museos de ciencias naturales, acceso, programas de divulgación, programas infantiles, ese tipo de cosas que hagan que entre a los hogares y que la gente se forme como ciudadanos y ciudadanas con formación científica. Claro. Una de las cifras que revisando para preparar la entrevista me llamó la atención es que si bien hay un gran número de investigadoras, como decíamos, en la ciencia y la tecnología, estas, muchas por lo menos en Uruguay, están dedicadas una gran parte a temas vinculados más a la salud, investigación incluso agropecuaria, temas de educación, pero muy poquitas son lo que son las aplicaciones, ¿no? O inteligencia artificial, que es como, parece que es el futuro. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Y cuál es el riesgo? Porque pienso a futuro un riesgo. Le estoy hablando a la computadora o al teléfono que me dé una respuesta y está pensada básicamente por varones. Sí. ¿Cuál es el riesgo? Y bueno, la forma en que se entrenan los algoritmos es fundamental para la precisión de la devolución. No es mi campo de estudio, yo soy bioquímica. Sí. Pero por lo que entiendo, en cómo se dedican las mujeres en diferentes... Entonces lo que te va a dar es te van a dar respuestas sesgadas y que no van a corresponder a la realidad y puede causar errores. Yo creo que es un poco desde chicos, ¿no? Como a las niñas se le da más una muñeca para jugar, entonces se sesga un poco más a lo que es las ciencias de la vida y todo lo relacionado con ellos. Y bueno, hoy en día más lo que es las matemáticas y la física están mucho más masculinizadas, entonces capaz que a las mujeres les cuesta como, si no tenés mucha idea, no tenés algún conocido que te guíe hacia ir a esas carreras, es como más difícil entrar y animarte a arriesgarte a hacer algo que no te sentís representada. Claro, y a la hora de publicar, por ejemplo, investigaciones en revistas científicas, que es algo fundamental para el desarrollo de una carrera, ¿no? En la investigación, ¿qué diferencias hay con sus pares hombres o qué obstáculos ustedes deben superar para tener la misma cantidad de publicaciones y no quedar trancada la carrera? A ver. Hay un círculo vicioso ahí que se genera, es que, por lo menos en nuestra área del conocimiento, la persona que firma última es la persona que es jefa de grupo. Y entonces, si tenemos un jefe, la mayoría de los jefes de grupo son varones, son los que firman últimos y ese es el lugar de mayor... destaque. Claro, entonces hay como el tema, la transición de pasar a firmar último los artículos y a ser responsable, es una etapa difícil de transitar y ese es uno de los obstáculos que hay a lo largo de la carrera, porque es una transición en la que pasás de hacer los experimentos y el trabajo a ser responsable y no siempre vos sos la jefa del grupo, sino más bien es un varón. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo dar ese salto para que el nombre de una mujer quede en las publicaciones? Porque realmente queda el que firma, ¿no? Claro, entonces ahí tenés que empezar a, por ejemplo, escribir tus propios proyectos, pero tenés que tener un entorno que te habilite a que vos seas responsable científica de tu proyecto y eso te va a permitir firmar última después. También tenés que luego negociar esas firmas. Entonces, todo eso también depende del entorno y de las relaciones de poder que se den en tu lugar de trabajo. ¿Te ha pasado a vos también, Valentina? Si bien estás todavía, no digo iniciando, pero bueno, ya estás doctorándote también. Sí, estoy en mis etapas de formación. Todavía no estoy como en esa etapa tan de producción, o sea, estoy formándome, estoy haciendo mi doctorado y hasta el momento no las he sentido. Pero tengo, como decía Victoria anteriormente, como el quiebre se da en la maternidad, me parece. Yo todavía no soy madre, entonces no sentí desaceleración en la producción. Entonces creo que todavía no lo he vivido. Si tuvieran que mandarle un mensaje también a niñas y a mujeres, madres que también nos pueden llegar a estar mirando de cómo incentivar
este tipo de trabajos, ¿no? Que no es masculino, que no tiene género, aunque puede ser difícil de transitar. ¿Qué dirían? A ver, yo les diría que se animen, que se arriesguen y que se acerquen. Nosotras, las científicas y los científicos, estamos todo el tiempo queriendo, nos encanta lo que hacemos, entonces nos encanta comunicarlo. A veces nos cuesta un poco porque tenemos ese como vocabulario científico y a veces bajarlo a tierra es un poco difícil, pero siempre estamos dispuestos a contar lo que hacemos. Bueno, ahora por el 11F hay un montón de actividades en las distintas instituciones, hay en el Instituto Pasteur, hay actividades en Facultad de Ciencias, en el Clemente Estable, que se arrimen a las instituciones, que siempre van a encontrar a alguien del otro lado que esté dispuesto a contar lo que hacemos para perder un poco ese miedo de lo que es una carrera científica. La pandemia ayudó, porque siempre se dice que ayudó a visibilizar el trabajo de los científicos, pero también de las científicas que hablaban. Sí, tuvimos a muchas científicas destacadas que tuvieron que, según ellas mismas dicen, ¿no? Tuvieron que superar su miedo a la exposición y sus nervios y pasar a la escena, y eso me parece que es una cosa muy positiva y que aportó mucho como modelos de rol a seguir. Pilar Moreno es una de las personas que todo el mundo conoce ahora y que todas admiramos. Bien, bueno, muchísimas gracias. Ojalá que el próximo 11 de febrero nos encuentre con muchas más mujeres, ¿no? Trabajando por la ciencia y sobre todo cuando miremos una aplicación de teléfono también sea hecha por una mujer y que nos podamos entender un poco más. Gracias, Victoria, Valentina, por este tiempo. Y nosotros seguimos ahora con otros temas y vamos a hablar de música porque 17 intérpretes de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre y su director van a viajar a la base Antártida para, bueno, dar un concierto. Ya nos cuentan. La historia de esta aventura comenzó con la música para un documental sobre la Antártida que realizó la Orquesta Juvenil. El sueño estaba en poder tocar esa música en el lugar, en el sitio para el cual había sido compuesta, en la Antártida. Un sueño como tal, nunca pensamos que fuera a ser un sueño realizable, pero bueno, el ministro entendió que era posible y acá estamos. Nos vamos mañana. Hay determinados instrumentos que si vas muy abrigado con ropa muy gruesa no los puedes tocar porque te limita los movimientos. Hay instrumentos que responden muy mal al frío, hay instrumentos que responden muy mal a la falta de humedad, todas condiciones que nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, hemos trabajado todo este tiempo, amén de estar ensayando las obras, practicando, ver bajo qué condiciones los instrumentos pueden funcionar o no y cambiando los instrumentos. Hemos estado rotando los instrumentos hasta, bueno, llevamos un tipo de instrumentos para que la redundancia que creemos que van a responder bien en ese clima, en esa situación. El repertorio del concierto incluirá música académica y popular, en especial uruguaya, y a la actividad están invitados integrantes de bases de otros países. La base científica antártica Artigas hace 40 años que está instalada allí y Uruguay es uno de los 35 países que cuentan con instalaciones en ese continente donde solo se permiten actividades con fines pacíficos y no de carácter militar, fundamentalmente orientadas a la investigación científica. Bueno, y una buena noticia para quienes viajen a Paraguay, porque desde el 22 de febrero ese roaming entre Uruguay y Paraguay dejará de cobrar ese roaming internacional a usuarios de telefonía móvil del Mercosur. De esta forma serán los dos primeros países del bloque regional en aplicar una resolución firmada en 2019. El acuerdo del bloque regional implica que los proveedores de telefonía móvil en Uruguay y Paraguay aplicarán las mismas tarifas previstas en su país a los clientes que utilicen el servicio de roaming en territorio de otro estado parte conforme a la modalidad de plan contratado. La iniciativa fue acordada en 2019 en Santa Fe, Argentina, durante la cumbre de mandatarios del bloque. Se trata del acuerdo para la eliminación del cobro del cargo de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, y Uruguay y Paraguay son los primeros en ponerlo en práctica. El Parlamento uruguayo fue el primero en ratificar el tratado en 2020 mediante la Ley 19.897, mientras que Paraguay acaba de completar su trámite activando su vigencia a partir del 22 de febrero. Bien, y ahora nos vamos directamente al cerro para tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida.
¿Cómo estás, Pilar? Buenos días para todos. Nos encontramos en el Cerro de Montevideo, las afueras del nuevo hospital, para seguir trabajando en el tema del reclamo de los usuarios por la falta de medicamentos y también por la demora en conseguir especialistas. Y en este caso hay un paro parcial que se va a desarrollar en minutos hasta el mediodía por el despido de una trabajadora sindical. Y para más detalles estamos con Verónica Díaz, quien es la presidenta de la Comisión Interna del Hospital. Gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Bueno, Verónica, contanos, ¿qué pasa con los reclamos de los usuarios? Ya vienen de varias semanas. Bueno, el tema de el tema de los medicamentos es un tema de que hay problemas con hay una falta de medicamentos que es general. Nosotros en el hospital seguimos dependiendo de la compra de la RAP. Entonces el problema es en todas las policlínicas de la RAP, no es específicamente aquí del hospital. Y bueno, con las esperas queremos dar hincapié de que no es un tema de que queremos pedirle paciencia a los usuarios, porque nosotros estamos ACE está implementando un sistema nuevo informático en el cual genera muchas demoras. Y bueno, pero en largo plazo va a ser mejor, va a ser más rápido. En el caso de los medicamentos, ¿se derivan los usuarios a otro hospital de ACE? ¿Cuánto es la espera? En los medicamentos, en realidad, en todas las policlínicas están habiendo faltantes, porque en todas las policlínicas están habiendo faltantes y en todo ACE está implementando este nuevo sistema. La RAP comenzó con la RAP, que es lo que depende, o sea que vienen los usuarios aquí a retirar. ¿Cómo es? Nosotros queremos dejar hincapié de que tengan paciencia, de que aquí nomás están dando 100 números en la mañana y 100 números en la tarde, pero que es por eso, porque se está trabajando con un nuevo sistema. ¿Cómo es el ida y vuelta con los usuarios? Porque hay muchos enojos, esperaban otra cosa de este hospital y parece ser que no colman las expectativas. Y bueno, es todo un proceso, hay que ir de a poco. Decime, Verónica, hoy tenemos un paro que se está desarrollando en minutos. ¿Cómo va a trabajar el hospital? El paro sí es un paro parcial de 9 a 15 y se va a trabajar con guardia gremial. En el caso de las especialidades, que también hay demoras, puntualmente, ¿qué es lo que más reclaman y faltante de qué? ¿De pediatría? Bueno, hay un faltante sí de pediatría y hay un faltante de salud mental. Nosotros queremos, lo que se nota, queremos destacar de que siempre hubo, pero en este momento se nota de la gran migración de pacientes del mutualista hacia ACE. Entonces se nota más la falta, sí. ¿Cómo es el trabajo que se está realizando con las autoridades para mejorar la situación en el hospital? Se está negociando para trabajar mejor. ¿Ven una respuesta a corto o mediano plazo o puede seguir pasando esta situación? Sí, se está trabajando para eso y bueno, creo que sí, que se va a salir adelante. Por lo pronto, ¿qué se le recomienda a los usuarios además de paciencia? ¿Que vengan temprano por los números? Sí, que vengan temprano, sacar número y mañana y al mediodía, 100 números en la mañana y 100 números al mediodía. ¿Tienen alguna prioridad con las personas mayores? Sí, hay prioridad. A ti. Bueno, Pilar, teníamos la palabra de la presidenta de la Comisión Interna del Hospital acerca de la situación y reclamo de estos faltantes de medicamentos y también de los especialistas. Vamos a seguir trabajando en el tema. En el ámbito internacional destacamos los esfuerzos diplomáticos que se están realizando para lograr una tregua en Gaza. Alertada por la catástrofe humanitaria sucedida en Gaza, que podría profundizarse ante el avance israelí en Rafah, al sur del enclave, la comunidad internacional está presionando a Israel para buscar un alto al fuego.
Una delegación de Israel se reunió con pares en Qatar y también Estados Unidos para abordar la negociación para un eventual cese de hostilidades que incluya la liberación de los rehenes que tiene Hamás. Israel prosigue con su ofensiva militar en el sur de la franja, sobre todo en Yan Yunis, y prepara una incursión terrestre en Rafah, ciudad fronteriza con Egipto, en la que se concentra la mayoría de los cerca de 2 millones de desplazados, casi el total de la población gazatí que ha dejado la guerra, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes. La mayoría de la población de Rafah ya ha huido de otras zonas de Gaza después de que las autoridades israelíes les ordenaran evacuar, y los civiles no tienen a dónde ir para escapar del bombardeo y se enfrentan al riesgo real e inminente de genocidio, según denunció Amnistía Internacional. La ofensiva del ejército israelí en la franja de Gaza causó al menos 133 muertos y 162 heridos en las últimas 24 horas, lo que aumenta el número de víctimas a 28.473 muertos y más de 68.000 heridos desde que comenzó la guerra entre Hamás e Israel el 7 de octubre. China solicitó este martes a Israel que detenga todas las operaciones militares y que haga todo lo posible por evitar que el devastador desastre humanitario en Rafah empeore, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Las declaraciones se producen en un momento en que aumenta la presión internacional para un alto al fuego con intercambio de prisioneros, al tiempo que una delegación israelí compuesta por el alto mando de inteligencia viajó a El Cairo para reunirse con sus homólogos de Egipto, Qatar y Estados Unidos respecto a una propuesta de tregua que, sin embargo, hoy parece bastante difícil. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan ustedes en compañía de los compañeros de Ciudad Viva. La actualización informativa volverá a las 13:30, a las 19 y nosotros con el gusto de siempre. Mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias aquí en TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.